Muy buenos días, mi nombre es María Isabel Vera y en esta ocasión les presentaré este estudio titulado Zonas de desanclaje del capital cultural de origen, análisis biográfico de mediaciones, vínculos y continuidad lectora en contextos de desigualdad, financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Esta investigación busca aportar una mirada cualitativa a una pregunta que cruza la investigación sobre prácticas culturales y desigualdad. ¿Por qué algunas personas desarrollan el gusto por la lectura aun cuando sus trayectorias no se ajustan a lo esperable según su capital cultural de origen? Este proyecto fue realizado por el equipo de investigación compuesto por Loreto Ortúzar, Valentina Schindler y que les habla María Isabel Vera. Asimismo, contó con el apoyo metodológico del profesor Tomás Peters. La presentación se organiza en 5 bloques: pregunta y objetivos, marco teórico, diseño metodológico, resultados y cierre. Me detendré principalmente en los resultados, que es donde está el corazón del aporte empírico de este estudio. La evidencia acumulada sobre el comportamiento lector en Chile, desde el estudio de 2011 hasta la encuesta nacional de 2024, confirma con notable consistencia que el capital cultural y económico de origen es el principal predictor del vínculo que una persona tiene con la lectura. Quienes crecen con libros en el hogar, con adultos lectores, con incentivos a la participación cultural y con acceso a la educación superior, leen más, leen mejor y se autoperciben como lectores con mayor confianza. Sin embargo, en los márgenes de estas estadísticas existen trayectorias que tensionan esta lógica. Personas que, proviniendo de contextos con escaso o nulo capital cultural de origen, logran desarrollar un gusto genuino y sostenido por la lectura. Esta investigación se pregunta precisamente cómo ocurre ese quiebre. La pregunta que la guía es: ¿qué experiencias de las biografías y trayectorias de lectura de personas con bajos niveles de capital cultural de origen residentes en las comunas de Santiago y Cerro Navia han potenciado su acercamiento a la lectura y el desarrollo del gusto por esta práctica? El estudio se organiza en torno a 3 objetivos específicos: reconstruir estas biografías y trayectorias, identificar las experiencias que inciden en ellas y comparar trayectorias y factores motivacionales entre ambas comunas. La relevancia de esta pregunta radica en que permite iluminar los mecanismos que habilitan vínculos lectores más allá de las condiciones estructurales de origen, lo que tiene implicancias tanto para la teoría sociológica de prácticas culturales como para el diseño de intervenciones del fomento lector. El marco teórico articula 4 tradiciones en torno a la categoría analítica central del estudio. Desde Bourdieu, el concepto de hábitus nos permite comprender cómo disposiciones duraderas, incorporadas desde la infancia, orientan a los sujetos a reproducir las prácticas culturales de su entorno de origen. En el ámbito de la lectura, esto se traduce en que quienes crecen sin libros, sin referentes lectores, sin incentivos a la participación cultural, tienden a no desarrollar un interés por esta práctica. El hábitus operaría como un mecanismo de reproducción de la desigualdad. Sin embargo, Bourdieu no logra explicar de manera convincente cómo se producen las transformaciones, cómo opera la reflexividad del sujeto para modificar disposiciones incorporadas. Aquí recurrimos a Bernard Lahire, quien propone que los sujetos no tienen un sistema homogéneo de disposiciones, sino repertorios heterogéneos que se nutren de múltiples contextos de socialización. Su fórmula es: pasado incorporado más contexto presente de acción igual a prácticas. A mayor pluralidad de contextos, más rico el patrimonio disposicional y mayores las posibilidades de instalar nuevas prácticas. A esto sumamos la perspectiva de Michel Petit, que nos recuerda que la lectura no es solo consumo cultural medible, sino también una práctica íntima que permite elaborar sentido, construir un espacio propio y ampliar los márgenes de maniobra de la propia historia. Y finalmente, el clásico debate agencia-estructura de Margaret Archer, que nos permite atender tanto a las condiciones estructurales que marcan las trayectorias, como las decisiones reflexivas que los propios sujetos narran como determinantes en su relación con la lectura. De la articulación de estos marcos emerge la categoría de zonas de desanclaje, experiencias o configuraciones de experiencias en las biografías de los sujetos que producen rupturas o emergencias de prácticas que no se condicen necesariamente con su capital cultural de origen. La idea de zona subraya que estos cambios no responden a un factor único, sino a combinaciones situadas que se articulan en el tiempo.
La investigación utilizó una metodología cualitativa con enfoque biográfico derivado de la corriente etnosociológica de Daniel Berthaud, quien permite reconstruir las relaciones entre experiencias personales, contextos sociales e instituciones culturales a lo largo del curso de vida. La técnica fue la entrevista en profundidad semiestructurada, organizada en bloques temáticos sobre infancia, trayectoria escolar, inserción laboral y, por supuesto, prácticas culturales. El análisis siguió la perspectiva temática del análisis narrativo de Catherine Reisman. El muestreo fue intencional. Trabajamos con 22 personas mayores de 18 años residentes en Cerro Navia, 13 personas, y Santiago, 9 personas, con bajo capital cultural de origen y gusto desarrollado por la lectura. El acceso se realizó con apoyo del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Seleccionamos estas comunas por sus diferencias territoriales relevantes. En el Catastro de Espacios Culturales de 2015, Cerro Navia registraba 3 inmuebles culturales frente a 106 en Santiago, y sus índices de prioridad social, indicador que usa el Ministerio de Desarrollo Social en Chile para caracterizar comunas según nivel de vulnerabilidad, son 67 y 46 respectivamente. Es decir, Cerro Navia presenta mayor vulnerabilidad que Santiago y al mismo tiempo Santiago es la capital cívica, cultural y económica de Chile. Esto nos permite observar variaciones en las formas de acceso a la lectura asociadas a distintas condiciones territoriales. Antes de presentar las zonas de desanclaje o los factores que emergen en zonas de desanclaje, quiero contextualizar quiénes son las personas de nuestra muestra. Trabajamos con personas cuyas infancias estuvieron marcadas por condiciones materiales restrictivas, viviendas precarias, hacinamiento, trabajo temprano para aportar al hogar, largos traslados cotidianos en transporte público y en varios casos soledad infantil asociada al trabajo de los padres o a la presencia del alcoholismo como telón de fondo familiar. Desde ahí, nuestros hallazgos confirman algo y al mismo tiempo lo complejizan. Las variables clásicas de literatura como acceso, mediación e institucionalidad efectivamente están presentes, pero se configuran por vías alternativas que las encuestas de comportamiento lector no logran captar. Ese es el aporte específico de la mirada cualitativa y biográfica. Del análisis emergen 5 factores que configuran zonas de desanclaje. Quiero detenerme brevemente en cada uno, con algunos fragmentos de los propios relatos. Primero, el acceso material lector fuera de los circuitos tradicionales. Este primer factor refiere al acceso de materiales de lectura fuera de los circuitos comerciales e institucionales tradicionales. En los relatos aparecen las ferias libres, los kioscos de barrio, los suplementos de diarios, los intercambios informales, los libros que entran al hogar a través del trabajo de algún familiar. También aparece el acceso a Internet y a las redes sociales, principalmente para obtener material en PDF o seguir recomendaciones. Lo analíticamente relevante aquí no es solo el acceso en sí, sino que estos espacios se insertan en recorridos cotidianos de las personas, como la feria o el kiosco, y ofrecen materiales a bajo costo, favoreciendo una familiarización con el objeto libro que opera casi inadvertidamente. La lectura llega por las rutas de consumo cotidiano y más bien popular, no por las de capital cultural más bien legítimo. Como ilustra Roberto, de 35 años, oriundo de Santiago, para él había todo un entorno, era como ir a un paseo, en el caso de la Feria de las Pulgas, a buscar libros, era como descubrir libros nuevos, baratos, que nos podríamos comprar. En segundo lugar, están las relaciones que median, facilitan o modelan la lectura. Este factor es el que aparece con mayor peso en los relatos. La presencia de una persona que lee, recomienda, presta, narra en voz alta o simplemente hace visible la lectura como práctica posible y sostenible. Distinguimos analíticamente 3 figuras en estos procesos: mediadores, facilitadores y modelos lectores. Los mediadores son quienes activamente conducen y acompañan el proceso lector, por ejemplo, recomendando, leyendo en voz alta o generando instancias de conversación en torno a la lectura. Los facilitadores, en cambio, hacen posible el acceso a materiales, prestan, regalan o ponen libros a disposición, sin necesariamente guiar el proceso. Y los modelos lectores corresponden a figuras que hacen visible la práctica de leer, generando interés a partir de la observación e imitación, sin mediación directa. Si bien distinguimos estas 3 figuras analíticamente, en la evidencia empírica sus fronteras son porosas y en varios casos una misma persona puede cumplir más de un rol a lo largo de la trayectoria. Lo que es consistente en todos los casos es que la lectura se vuelve una práctica socialmente validada. No se trata de la transmisión de un contenido, sino de un vínculo, alguien que hace que leer sea parte de lo posible para ese sujeto. Eso es especialmente importante cuando el lugar de origen no ofrece referentes lectores.
La figura docente, por ejemplo, aparece con particular fuerza. Paulina, de 39 años, proveniente de Cerro Navia, lo expresa con precisión. Su profesora, de séptimo, las motivaba mucho, no solamente a leer, sino que a crear. Les daba libros entretenidos y hacía que ellos eligieran sus propios libros. Entonces, ella dice, ahí dijimos, tengo que elegir un libro. En tercer lugar están las instituciones como bibliotecas y de educación y religión. Aquí agrupamos el rol de distintas instituciones, principalmente bibliotecas públicas, espacios educativos y también la iglesia, que generan condiciones favorables para el acercamiento a la lectura. Lo relevante no es solo la presencia de las instituciones, sino cómo operan en las trayectorias. En los relatos, estas aparecen como espacios que combinan acceso a materiales, instancias de mediación y entornos que invitan a permanecer ahí. En este sentido, identificamos dos dimensiones clave. Por un lado, la posibilidad de la elección, cuando la lectura deja de estar asociada exclusivamente a la evaluación o la obligatoriedad y se hable a la exploración según los propios intereses de cada sujeto. Ahí se produce un cambio en la relación con la práctica. Por otro lado, las atmósferas de hospitalidad, la experiencia de estos espacios como lugares acogedores donde es posible habitar, permanecer y sentirse legítimamente parte. En este conjunto, la iglesia también aparece como un espacio de socialización relevante, especialmente en contextos donde la Biblia constituye uno de los pocos materiales disponibles y donde la lectura se inserta en prácticas colectivas como clases o lecturas guiadas. La biblioteca es entonces también un refugio cruzado por afectos, no únicamente un espacio de libros y lectura. Como dice Vania, entonces yo entraba a la biblioteca y me gustaba estar en invierno porque siempre estaba calentito y vendían cafecito. Entonces yo me ponía, no sé cómo estará ahora, pero yo me sentaba y había los diarios de época, entonces yo empecé a buscar qué había pasado. En cuarto lugar están los giros o reconfiguraciones biográficas, que quizás es el factor más heterogéneo. Agrupa experiencias donde la lectura se articula como momentos de quiebre, reconstrucción o proyecto vital. Aparecen dos subtipos. El primero son los discursos de superación y movilidad, en contextos donde el estudio y la lectura como parte de él se narra como la vía única posible de salir de la pobreza. Juan, de 59 años, lo expresa que, a través del estudio, era la única forma en que uno pudiera salir un poco a flote de esa situación. La lectura aquí tiene una función inicialmente instrumental, pero lo relevante es que en varios de esos casos la instrumentalidad termina siendo una puerta de entrada a un vínculo más autónomo y duradero con la práctica. El segundo subtipo son las crisis biográficas, donde la lectura emerge como un refugio, una enfermedad, una separación, un periodo de encierro o soledad. Aquí la lectura cumple la función que Petit le asigna, elaborar sentido, construir un espacio propio cuando el entorno se vuelve inhabitable. Lo que ambos subtipos tienen en común es que la condición de vida del sujeto activa por sí mismo una motivación de acercamiento a la lectura, sin requerir mediación externa explícita. Por último, están los tiempos de traslado extensos en la ciudad. En los relatos, el transporte público aparece como un espacio propicio para la lectura, donde el tiempo de viaje se transforma en tiempo disponible. En varios casos, la lectura no surge inicialmente como una práctica planificada, sino como una forma de hacer algo durante trayectos largos. Como lo señala Tomás, de 50 años, residente de Cerro Navia, comenzó a leer a los 18 años durante desplazamientos al trabajo. La micro se demoraba como 1 hora y media y entonces había que hacer algo y ahí me dio por leer. Estos acercamientos se ven potenciados cuando existe acceso a materiales de lectura en los propios espacios de tránsito. En este sentido, el programa Bibliometro aparece en los relatos como un facilitador relevante, al permitir acceder a libros en estaciones que forman parte de los recorridos cotidianos. También está el caso de Sandra, que dice, ella trabajaba tan lejos que se leía un libro a veces en 2 días. Ella vivía en Cerro Navia y trabajaba en Las Condes. Y eran 2 horas para acá y 2 horas para allá. Entonces allí leyó mucho. Un hallazgo transversal es que estos 5 factores no operan de forma aislada, se complementan y se potencian en el tiempo. Una experiencia de mediación significativa pierde fuerza si luego no hay acceso a materiales. Un entorno institucional hospitalario funciona mejor si también hay alguien que los guíe. Pero por eso los factores configuran zonas de desanclaje, que son en efecto zonas, redes de experiencias que se acumulan y se consolidan.
Un hallazgo transversal del análisis es que estas zonas no tienen efecto automático. Su potencial transformador depende de las condiciones que las sostienen o las debilitan. En este sentido, y en línea con lo planteado por Lair, estas condiciones no operan de manera aislada, sino en interacción entre distintos contextos de acción en que se desenvuelven los sujetos. Así, identificamos 4 condiciones transversales. La primera es la mediación sostenida. No basta con que el libro esté disponible, importa que haya alguien que recomiende, converse, preste o acompañe. La figura mediadora ancla el vínculo y le da continuidad. La segunda es la continuidad institucional. Cuando hay bibliotecas o talleres con regularidad y permanencia en el tiempo, la lectura no depende solo del impulso inicial, se vuelve parte de una rutina posible. Cuando esa continuidad se interrumpe por cierre de espacios, cambio de personal o fin de programas, el vínculo se fragiliza. La tercera es el tiempo disponible y aquí la evidencia es contundente. El trabajo, los cuidados y los traslados aparecen como las principales barreras para sostener esta práctica lectora en contextos. No se trata de falta de interés, sino de ausencia de margen temporal. Y la cuarta, que nos parece la más relevante analíticamente, es la apropiación, el momento en que la lectura deja de ser acceso o actividad externa y pasa a narrarse como necesidad, refugio, proyecto, hábito o pertenencia. Es precisamente la convergencia de estas condiciones en distintos momentos y en espacios de la trayectoria donde se vuelve posible la consolidación de la práctica lectora. Ese componente afectivo, la lectura como un lugar propio, es lo que distingue un episodio de lectura de una trayectoria lectora sostenida. A modo de cierre, este estudio muestra que el desarrollo del gusto por la lectura en contextos de bajo capital cultural de origen no responde a factores aislados, sino a la articulación de múltiples experiencias a lo largo del tiempo. Los 5 factores identificados, acceso, mediación, soporte institucional, giros biográficos y tiempos de traslado, no operan de manera independiente, sino que se combinan y potencian en las trayectorias. En este sentido, más que contradecir el peso del capital cultural de origen, los resultados permiten comprender cómo se producen sus variaciones. A partir de esto, proponemos la noción de zonas de desanclaje para dar cuenta de estos procesos, momentos y configuraciones de experiencias que, en interacción con una pluralidad de contextos de socialización a lo largo del tiempo, permiten que emerjan prácticas que no estaban dadas por el origen. En línea con lo planteado por Lair, esto sugiere que las prácticas no dependen únicamente de disposiciones heredadas, sino de la relación entre ese pasado incorporado y los contextos presentes de acción. Esto muestra que la práctica lectora no depende únicamente del origen, sino de la exposición sostenida a experiencias diversas y de la capacidad de los sujetos para apropiarlas. En síntesis, la lectura no es solo una práctica que se hereda, es también una práctica que se construye, se habilita y se sostiene en trayectorias atravesadas por experiencias diversas. Esta ha sido nuestra presentación. Muchísimas gracias.